Bien, buenas noches, estimados. Vamos a dar inicio a su clase número 5 de su curso de base de datos 2. La noche de hoy vamos a estar viendo el último tema, que son las transacciones, el manejo de transacciones, cómo podemos iniciar una transacción, cómo podemos dar fin a una transacción que tiene dos salidas, y si esto sale correcto, digamos que le vamos a decir que la transacción es exitosa, y si, digamos, la transacción tuvo algún inconveniente, entonces le abortamos la transacción. Tenemos esas dos opciones al momento de trabajar con transacciones. Vamos a estar viendo también lo que es el control de concurrencias. Obviamente, cuando trabajamos con transacciones puede haber algún tipo de bloqueo y tenemos que entonces saber cómo vamos a manejar esos bloqueos, porque puede haber concurrencia entonces en los procesos. Además de eso, vamos a estar viendo, voy a estar listando las personas que por alguna razón deben alguna actividad, que todavía tienen alguna actividad pendiente. Entonces les voy a estar diciendo cómo lo pueden pagar y cuándo lo pueden pagar, la actividad que tienen pendiente. Y último punto de hoy sería ver las consultas que tienen sobre su proyecto final, que asumo que ya deben estar avanzándolo. Y si tienen alguna consulta o algún avance que quieran presentar, se va entonces a dejar para el final. Bien, iniciemos entonces con lo que es el procesamiento de transacciones. Bien, manejo de transacciones. Las transacciones en la base de datos permiten agrupar sentencias. Básicamente es como trabajar con sentencias, pero en lote, ¿sí? O en bloques, que van a ser ejecutados simultáneamente, de tal forma que podamos evaluar si alguna de las sentencias ha fallado y, de ser así, deshacer los cambios en el momento sin alterar de ninguna forma la base de datos. Bien, cuando manejamos transacciones, digamos, esto es una transacción y no es más que un lote o una gran cantidad de instrucciones. Digamos, en este momento estamos trabajando con una instrucción de insert, dos instrucciones de insert, tres instrucciones de insert, cuatro instrucciones de insert. Después viene un update, en este ejemplo, otro insert y por último un delete. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces tenemos 7 instrucciones SQL aquí. ¿Sí? Lo que no puede pasar, o lo que trata de evitar las transacciones, es que yo inserte los 4 primeros registros, o sea, las 4 primeras sentencias salen correctas, pero el update, por alguna razón o por algún error, no sale bien o da un error. ¿Sí? Si eso pasara, si uno hace esto sin transacción, entonces todos los movimientos, los primeros movimientos van a afectar la base, pero el quinto movimiento no lo afecta porque dio un error. Eso significa que algo quedó incompleto. Si tú querías generar las 7 movimientos o instrucciones de manera adecuada o a la vez, y una no se ejecutó, entonces algo quedó inconsistente. Entonces la transacción lo que hace es confirmar de que todas las ejecuciones que se van a hacer salgan bien. Si todo sale bien, entonces las 7 ejecuciones se van a realizar. Si no, entonces yo hago una sentencia de rollback, como está aquí, que quiere decir de que no hubo error. ¿Sí? Por lo menos aquí, según el diagrama, me indica tengo 7 ejecuciones en esa transacción. Él pregunta, ¿hubo error en alguna? No. Si no hubo error, entonces hago un commit. Commit significa, ok, proceso todas las instrucciones de una vez. Y rollback significa que algo salió mal y no quiero procesar ninguna. Las transacciones en realidad o se ejecutan o no se ejecuta nada. O sea, no lo hace intermedio. Y eso es lo importante de la transacción. ¿Lo hace completo o no lo hace? ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo es ese manejo y cuáles son las características que tenemos cuando trabajamos con ese lote de sentencias que se llaman transacciones. Bien, tenemos las siguientes propiedades que son relativas a las transacciones, ¿sí? 4 propiedades principales, comúnmente conocidas como ACID, ¿sí? Que son el acrónimo entonces de
de las 4 propiedades, que es atomicidad, coherencia o consistencia, insolation o aislamiento y durabilidad, ¿sí? Entonces, normalmente se le conoce como las propiedades ACID de las transacciones y vamos a ver entonces qué significa cada una. La primera característica sería atomicidad. Lo que hace esto es que asegura que todas las operaciones dentro de la unidad de trabajo se completen con éxito. De lo contrario, la transacción se cancela en el punto donde hubo la falla y las operaciones anteriores se devuelven a su estado original, ¿sí? Entonces, esa es atomicidad. Digamos, para mí es la primera característica que tiene las transacciones, o sea, la que básicamente lo define, ¿sí? Si alguna de las operaciones que van dentro de la transacción se ejecuta de manera errónea, entonces se cancela. Eso quiere decir que todas las ejecuciones que tiene la transacción tienen que hacerse de una manera única, por eso se llama atomicidad. Está inseparable, o sea, todos tienen que ejecutarse a la vez o no se ejecuta ninguno. Bien, la siguiente característica es coherencia, ya que con esta atomicidad o esa característica de atomicidad lo que garantiza es que la base de datos cambie correctamente los estados de una transacción confirmándose su éxito, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir, yo voy a poner un ejemplo, que el ejemplo sea generar una factura. Cuando tú generas una factura en una empresa, tiene 2 partes. La primera parte que es el encabezado, donde lleva el nombre del cliente, la fecha, el monto total, la dirección. Ese es el encabezado. Luego viene el detalle de esa factura, que es qué producto compraste, cuántas unidades compraste, cuál es el valor unitario, cuánto es su valor total. En ese detalle puede haber, digamos que 7 u 8 registros, ¿sí? Son diferentes registros. Bien, entonces yo necesito que esa factura se grabe completa, ¿sí? No puede grabarse el encabezado y después faltar algo en el detalle. Entonces, eso siempre se hace en transacciones. Todas las facturas o procesos como ese se deben grabar en transacciones. Grabo el encabezado, ok, todo fue bien, entonces voy a grabar el detalle. Grabo cada uno de los detalles con su producto, su monto, su cantidad. Y si al final llegó a la última ejecución, todo salió bien, yo pregunto entonces que si todas las operaciones se ejecutaron, digo sí, entonces ahí hago la grabación completa de la factura. Si en el caso de que la última operación que digamos que actualiza el monto o actualiza el stock de alguno de los productos no se ejecuta correctamente o sale un error, aunque sea una operación, yo tengo que echar para atrás toda la factura y no la grabo, ¿sí? Porque tengo que cerciorarme de que la grabación vaya completa, atomizada, ¿sí? Entonces eso me va a permitir que mis facturas sean coherentes, ¿sí? Esa es la propiedad de coherencia. La siguiente propiedad es aislamiento, que permite que las transacciones operen independientemente y transparentes entre sí. Obviamente, también podemos tener una serie de transacciones y cada una funciona por separado y la base de datos o el gestor de base de datos va a administrar, digamos, cada una de las transacciones por separado, sabiendo entonces a cuál corresponde cada ejecución. Eso entonces nos da un aislamiento para que ellas puedan operar independientemente y transparente entre sí. Y la última propiedad es durabilidad. Esto lo que hace es asegurar que el resultado de una transacción confirmada persista en caso de que haya una falla en el sistema, ¿sí? Eso quiere decir que si yo estoy haciendo una grabación de una factura que es muy grande y por alguna razón hay un fallo en la corriente o un fallo en la red, y ese paquete de datos no llega completo, él entonces vuelve hacia atrás e iniciará otro proceso de grabación desde cero, porque él necesita garantizar de que eso va a quedar coherente y va a quedar atomizado, ¿sí? Entonces, es durabilidad, es esa última característica, precisamente porque esa transacción se va a confirmar una vez no haya falla en el sistema. Son las 4 características entonces de las transacciones. Bien, ¿cómo realizamos transacciones en MySQL? Bien,
la instrucción entonces para iniciar una transacción o un lote de operaciones es Start Transaction. ¿Sí? Con el Start Transaction digamos que abrimos el lote. Vamos a poner aquí el ejemplo. Aquí yo estoy abriendo el lote. De aquí en adelante yo puedo hacer, mire, hago una operación, dos queries, tres queries, cuatro queries. Y este commit lo que quiere decir es que la estoy cerrando. Como yo le decía, puedo cerrar la operación de dos maneras. Si todo salió bien y todo está ok, entonces cierro con un commit. Si algo salió mal, entonces yo tengo que cerrar con un rollback. ¿Sí? Le digo rollback. Eso lo que quiere decir es vuelve todo hacia atrás que algo salió mal. ¿Sí? Entonces es aquí el que le digo termino con un rollback o termino con un commit. Entonces, en este caso, digamos que todo sale ok, entonces se termina con el commit, este que está aquí. Cuando llega al commit, entonces la base de datos ejecuta las 4 instrucciones a la vez. Porque ya él sabe que la operación va a salir bien porque, digamos, ya la tiene temporalmente grabadas. ¿Sí? Pero ya la ejecuta todas a la vez. Entonces, en MySQL comienza con Start Transaction y termina entonces con commit o con rollback, dependiendo de cómo se ejecute todo y si efectivamente todo salió bien. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba y vamos a hacer una revisión de cómo es que se puede realizar estas transacciones en SQL, en MySQL. Bien, déjenme dejar de compartir para irme directamente a... Bien, me cambio aquí. A MySQL y comparto nuevamente. Bien, fíjense que aquí ya yo tengo algo más o menos preparado. Bien, entonces aquí vamos a ver. Todo inicia con un Start Transaction. Aquí yo lo que voy a hacer es 2 instrucciones, un update que va a cambiarle el precio. Vamos a cambiarle el precio a un producto. Al producto número 3 le vamos a poner 1500 y voy a insertar un nuevo producto. Primeramente voy a ver cómo está la tabla que vamos a estar trabajando. La tabla se va a llamar productos. Así que le hago una consulta y existen hoy en día 6 productos en la base. Y el producto número 3, que es el que estoy mencionando aquí, que voy a hacer el cambio, vamos a ver, dice que su precio son 750. ¿Sí? Este es el precio. Y solo tenemos 6 productos, no hay un 7. Bien, todos sabemos que con un update yo puedo cambiar el precio de ese producto y con un insert yo puedo entonces, digamos, insertar un nuevo producto. Pero ¿qué tal si hago eso dentro de una transacción? Voy a iniciar una transacción, voy a Start Transaction. ¿Sí? Voy a agrandar un poco primero. Bien. Voy a ejecutar, limpio aquí para que veamos los resultados. Y voy a iniciar una transacción, Start Transaction. Ejecuto. Bien, aquí me dice que ya comenzó una transacción. Bien, todo lo que haga a partir de ahora no se va a estar ejecutando directamente en mis tablas. Pareciera que sí, pero no lo está haciendo directamente. Fíjense que voy entonces a ejecutar estas dos instrucciones. ¿Sí? Voy a darle a ejecutar y aquí me dice que se corrieron efectivamente. Inclusive le voy a dar select de nuevo a productos. Fíjense, aquí está el precio del producto 3, está ahora en 1500 y ahora existe el producto 7. Porque acabo de cambiarle el precio y agregar un nuevo producto. Pero esto lo hice en una transacción.
¿sí? Entonces, obviamente puede ser que sean muchas más operaciones las que yo vaya a hacer. Ahora, digamos que no me gustó cómo quedó o la transacción no quedó completa. Esta operación en realidad no era así. Entonces yo puedo echar hacia atrás. Siempre cuando tengo una transacción le digo, ¿sabes qué? Esto no quedó adecuadamente y voy a darle rollback. Si yo digo rollback es darle hacia atrás y déjalo como estaba anteriormente. Entonces ahora voy a hacer rollback. Aquí dice que el rollback se ejecutó adecuadamente. Y fíjense, vamos a darle a la tabla de productos. Y ahí vemos entonces, fíjense que el producto 7 ahora no existe nuevamente. Y el precio del producto 3 volvió a 750. ¿Sí? Eso quiere decir que lo que hace un momento yo lo veía, en realidad no estaba. O sea, en realidad él lo tenía, la base de datos me lo pone como diciendo, mira cómo va a quedar, pero no está realmente. Hasta que yo ejecute el commit o hasta que yo ejecute el rollback, una de las dos cosas va a pasar. Entonces, si ejecuto el commit, lo va a ejecutar todo ya lo tiene ya predispuesto para ejecutarlo. Por eso ya me lo está presentando como si lo fuera, como si ya estuviera listo. O si hago rollback, él vuelve al punto anterior, a como estaba antes de que yo hiciera el start transaction. Bien, entonces ahora vamos a hacer al contrario, vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que el precio no era el adecuado, yo quería cambiarlo a 1200 y el producto 7 se llama A31S. Bien, pero ahora ya yo no le voy a dar rollback, sino que ahora le voy a dar commit, ¿sí? A la transacción. Esta transacción se pueden usar obviamente dentro de procedimientos almacenados, es donde más se usa para que él garantice de que efectivamente toda la operación va completa. Como vieron, los procedimientos almacenados te pueden hacer varias ejecuciones afectando diferentes tablas. Si yo hago un start transaction desde al principio y hasta el final decido si hago rollback o lo commit en el mismo SP, entonces toda la transacción va completa. Bien, comienzo otra vez la transacción. Voy a dar Start Transaction. Ahora voy a ejecutar las dos instrucciones a la vez. Bien. Y ahora le voy a dar Commit en vez de Rollback. Normalmente esto no va así. Normalmente esto, digamos que está así. Y lo que se hace es alguna verificación. Uno puede decir si una función que verifique. Todo salió bien. Si todo salió bien, le da OK. Si no, entonces le doy Rollback. Esto es lo que normalmente se hace, digamos, en un SP. Yo verifico con una función o ejecuto una consulta, dice todo salió bien, las tablas quedaron grabadas, está consistente, la factura está consistente, tiene los ítems que tiene que tener, suman los ítems con el total, perfecto, todo sale bien, commit. No cuadra, rollback. ¿Sí? Entonces, así es que va a ir normalmente, siempre con una verificación de que si todo salió bien, uno u otro, porque evidentemente no tiene sentido que yo tenga los dos aquí. ¿Sí? Bien, en esta ocasión yo voy a terminar la transacción con un commit. ¿Sí? Termino con el commit. Ya, ya se terminó la transacción, ahí se cerró, digamos, y voy a darle al producto. Y como van a ver, ahora sí la ejecución está hecha. No hay manera de echarla hacia atrás. Le puse 1200 al producto 3 y el producto 7 ya existe, se llama Samsung A31S. ¿Sí? Entonces, ahí ya la ejecución está hecha, la base de datos está completamente actualizada. Bien. Entonces, como les digo, comienzo una transacción y no termina hasta cuando le doy rollback o le doy commit, dependiendo de cómo salen las operaciones. Algo importante que vamos a ver ahora es en tiempo que yo me tome en darle el start y el tiempo que yo me tome después en darle el commit o el rollback, ese tiempo puede ser que esté bloqueando algunas tablas. ¿Qué significa esto? Si yo voy a grabar una factura y yo le pongo un start transaction, dependiendo del tipo de bloqueo que yo esté ejecutando en la base de datos, puede ser que el gestor me diga, la tabla de factura está exclusiva para ti porque está en una transacción. No voy a dejar que más nadie inserte otra factura hasta que tú termines con la tuya. Eso quiere decir que está bloqueada.
¿sí? Por eso es lo que vamos a ver ahora, los bloqueos. Cuando yo inicio una transacción, mire, fíjense que ahora me demoré un poco en tomar la decisión, entonces eso está bloqueado hasta cuando yo termine de cerrar la transacción con un commit o con un rollback. Entonces, es importante que cuando comiencen a hacer una transacción, la logren cerrar y lo más rápido posible. ¿Sí? Claro, con un SP va a tomar la decisión rápido y no va a ser mucho tiempo que va a dejar ahí. Eso es lo que tienen que hacer, porque no pueden dejar, no deberían dejar una transacción abierta porque puede provocar bloqueos. Bien, preguntas hasta aquí de las transacciones, el comienzo y el final de una transacción. Profe, buenas noches. La función que debemos validar, esa función, ¿cómo capturamos el error? En ese caso, no capté esa idea. Ok, bueno, es que digamos que dependiendo del gestor de base de datos, hay maneras de identificar los errores, ¿sí? Pero ya hemos visto que hay diferentes tipos de error, digamos. El error que yo mencioné hace un momento que puede salir mal es un error, digamos, de consistencia. No sale un error, digamos, en el SP o en el procedimiento, sino que tú ves de que si tú sumas los ítems de una factura y no coinciden con el total facturado, hay algo que salió mal, o sea, un insert que no se ejecutó o algo quedó inconsistente. Ese no es un error que te va a reventar, sino que es un error de inconsistencia y tú dices, algo salió mal y hago el rollback. Porque lo que debes de considerar, digamos, cuando estás creando una factura, es que debe estar completamente bien. Si no, mejor no la grabes. Y eso es lo que hace rollback, no la graba, la echa hacia atrás. ¿Sí? Entonces, hace un momento que yo puse el if y dijo todo salió bien, bueno, eso es como si fuera una función, ¿sí? Y una función que va a otra parte del código y verifica, hace algunas select de la tabla, hace unas sumas y verifica el detalle con el total, a ver si todo está bien. ¿Sí? Eso es un ejemplo, digamos, una función teórica en este momento, ¿no? Es una función diseñada por nosotros los Sí, programadores. diseñada por nosotros los programadores, digamos. Todo salió bien o todo ok. ¿Sí? Ok, yo que pensaba que había algún tipo de función inmersa en el mismo DBMS que nos validaba esos errores. No, ese porque, digamos, yo lo estoy poniendo como un error de consistencia. Si hay, hey, todo quedó consistente, sí, está consistente, hago un commit. Si no, hago un rollback. Pero efectivamente sí existen, creo que acá se llama race error. Pero bueno, en SQL es race error, que ahí sí te da un error, pero es un error cuando tú vas, esto cuando trabajas con un SP que llama a otro SP, que hay una concurrencia de SPs. Entonces, tú ejecutas o le pones estas sentencias, que eso sí son del MySQL o del SQL Server, que cuando vas a hacer un llamado, tú verifiques que eso no va a salir error. Si sale error, te captura el error y te dice, hey, en ese SP que me mandaste a ejecutar, me salió un error. Entonces ahí tú también le pones de una vez el rollback. Si tú estás llamando a un SP, que digamos que puede ser un SP que valide que todo salió bien, y ese SP salió error, él te va a regresar y te dice, capturé un error. Entonces tú dices, si capturaste un error de una vez, dale rollback. ¿Sí? Entonces, si hay opciones, si el gestor de base de datos te da opción para que cuando te sale un error en alguno de los procedimientos, te capturen un error. Entonces, al capturar el error, tú dices una vez, así como en programación, tú dices de una vez, hey, vamos hacia atrás, vamos con rollback porque algo salió mal. Tiempo Si del try catch. tiempo de try catch, exactamente. Cuando trabaja con store procedure, normalmente uno le pone esa opción, parecido a un try catch, ¿sí? Pero bueno, MySQL y SQL Server tiene diferentes opciones, pero sí, siempre te da esa, que tú le puedes poner esto, que si salió algún error, te lo capture. Y en esa captura es donde tú le pones rollback. Si no hay ningún error, o si no hay una captura de error, entonces al final tú le pones un commit. Por lo general, cuando tú haces un SP, tienes una sección de captura. En la captura le pones el rollback. Y en la ejecución normal, entonces al final le pones el commit. Entonces, de ahí te garantizas de que si sale un error, se va a la captura y ahí hace el rollback. Si no, si llegó al final es porque no hubo ninguna captura de error y se va al commit. Eso es lo que normalmente se hace. Pero sí, la idea es que el commit
o el rollback estén separados, no puede estar uno bajo otro, no tiene sentido. El primero que se ejecute o el primero que él lea es el que va a hacer el cierre de la transacción, ya sea porque salió bien o porque salió mal. Bien. Vamos a ver entonces problemas que se pueden suscitar cuando uno está manejando precisamente transacciones. Problemas de multiversión. La mayoría de los desarrollos se enfrentan un gran problema a la hora de desarrollar los sistemas y es el tema de las concurrencias y los bloqueos. Se debe tener mucho cuidado a la hora de configurar transacciones para determinar el modo con que se manejan los bloqueos y así evitar bajo desempeño de la aplicación. Están entonces los bloqueos para ver el nivel de concurrencia o la concurrencia que se pueda dar. Están los bloqueos a nivel de filas. ¿Sí? Los bloqueos exclusivos sobre una fila producen automáticamente cuando se actualiza o se elimina un campo. Se eliminan los campos y se mantienen hasta que la transacción termine o se cancele. Para obtener un bloqueo exclusivo sobre una fila, se utiliza la sentencia select for update. ¿Sí? Este for update y lo que vamos a ver más adelante, se trabaja más que todo en procedimientos almacenados. ¿Sí? Entonces, cuando hace un select para algo que se llaman cursores, que es como un recorrido de los registros, uno lo puede trabajar así para que precisamente no demore, haga un bloqueo a nivel de filas y no vaya a bloquear toda la tabla mientras que yo estoy en una transacción. Bien, los bloqueos compartidos sobre una fila permiten que otras transacciones tengan los mismos tipos de bloqueo sobre la fila, pero impiden que otras transacciones puedan obtener bloqueo exclusivo. ¿Sí? Para eso se usa entonces un select for share o un bloqueo compartido. En ese caso, nadie podría utilizar un bloqueo exclusivo en esa tabla o en esa fila de esa tabla cuando uno lo hace entonces por for share o un bloqueo compartido, o sea, o una selección de bloqueo de fila compartido. Bien, entonces dentro de la concurrencia de datos está lo que es la coherencia. Es importante resaltar que los sistemas gestores de base de datos, al bloquear una fila, no bloquea los datos que existen en ese registro. Lo anterior significa que es posible que los resultados obtenidos en una consulta, en un select, no sea exactamente el último dato vigente, ya que puede darse el caso de que en momentos después de iniciarse la transacción, los campos pueden haber sido modificados por otra transacción. ¿Sí? Esto significa, digamos, yo voy a grabar una factura, estamos grabando una factura aquí, seguir con el ejemplo de la factura, el encabezado y los detalles. Bien, coincidentemente, un usuario por acá está consultando el saldo que debe ese usuario, ¿sí? Ahora, si esta factura le aumenta lo que debe pagar el usuario por $1,000, o sea que hay que cobrarle $1,000 más, y ya él nos debía 3,000, el saldo en ese momento, cuando se está grabando, le va a decir debe 3,000, que es lo que debía antes. O sea, eso significa que esto no está sumado todavía, ¿sí? Entonces, este usuario va a decirle al cliente, oye, sus saldos son de $3,000, y es porque todavía esta transacción no ha terminado, está en plena transacción, digamos. Ese saldo no va a estar actualizado. Bien, entonces cuando él termine y haga el commit aquí, ahí es donde va a estar, se actualiza entonces a 4,000 porque le aumenta 1,000 más. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que dependiendo de cómo uno quiere hacer el bloqueo o no, o de las filas, le da acceso a que efectivamente pueda buscar saldos y retornar esa información. De esa manera no detiene la ejecución, pero a la vez puede haber una incoherencia porque le está dando un saldo que en ese momento está correcto, pero segundos después ya va a cambiar. ¿Sí? Hay algunos que sí bloquean y el saldo no se lo da hasta cuando él termine de hacer esa transacción para darle el saldo correcto, los 4,000. ¿Sí? Entonces, eso va a depender también del tipo de bloqueo que uno va a manejar. Por supuesto que las empresas buscan
ante todo, de que no se detenga la ejecución, de que alguien en caja cuando esté pagando no vaya a poder pagar porque precisamente está bloqueado. O sea, ellos prefieren evitar cualquier bloqueo y cobrar, que es lo más importante para una empresa, digamos, para tener el flujo del dinero y poder seguir adelante. Entonces, ese tipo de bloqueos, entonces, depende de la administración del sistema gestor de base de datos, ¿verdad? Bien, entonces existen controles de nivel de aislamiento para manejar ese tipo de bloqueos, ¿sí? Digamos, entonces existen 3 niveles, que es el nivel 1, que controla la realización de bloqueos cuando se lean los datos y qué tipo de bloqueos se deben solicitar. El nivel 2 de aislamiento es la duración de los bloqueos de lectura. Y el nivel 3 de aislamiento es que si una operación de lectura se hace por referencia a filas modificadas por otra transacción, entonces tenemos opciones dentro de este tercer nivel. Se bloquea hasta que se libera el bloqueo exclusivo, se recupera la versión confirmada de la fila que exista en ese momento o lee la modificación del dato no confirmados. Entonces, estas son decisiones que se van a hacer dependiendo de las operaciones que se ejecuten con transacciones. ¿Sí? Entonces, tiene que determinar qué tipo de bloqueo se va a ejecutar y qué tipo de aislamiento vas a hacer en esos bloqueos, si es que se van a dar. ¿Sí? Entonces, depende de la transacción o depende de los movimientos que se van a hacer y cuántas personas van a estar consultando o pueden estar consultando al mismo tiempo esa información. ¿Sí? Si estamos hablando, digamos, un banco, estamos hablando de una aseguradora, estamos hablando de una cooperativa, se asume que tienen muchos clientes. Imagínate un banco, no puede dejar que yo esté consultando mi estado de cuenta y me bloquee, salga bloqueo porque hay una transacción pendiente. No, ellos prefieren dar el saldo, aunque no está actualizado, y te mandan una advertencia de que si hay movimientos en trámite, tendría que esperar o consultar más adelante. ¿Sí? Entonces prefieren dar todos esos mensajes porque ahí ellos saben de que tienen múltiples usuarios utilizando la aplicación y que prefieren que todo fluya y mandar el mensaje de que efectivamente puede haber alguna desactualización que tendría que esperar si hay algunas transacciones en trámite. Yo creo que el tema de los bancos sería el mejor ejemplo porque siempre hay alguien haciendo transacciones. O sea, inclusive lo que sí se ve es que los días 15, los días 30, cuando tú entras por lo menos bancas en líneas como el Banco General, bancas en líneas con multitráfico, inclusive se ponen lentas y hay un nivel de bloqueo ahí porque ya es la concurrencia es demasiada y obviamente uno sí ve o sí nota que esos días la banca en línea anda un poquito más lenta o inclusive en algunos momentos no te permite realizar las operaciones. Y eso es por la concurrencia. Porque todas esas operaciones trabajan con transacciones, las mismas transacciones que estamos viendo ahora. Bien, hasta aquí va a ser el tema de hoy. Será uno de los temas que teníamos pendiente ver, digamos, el tema de las transacciones. No está el tema de transacciones dentro de su proyecto final. Eh, bueno, por obvias razones, por falta de tiempo, tampoco les iba a colocar el tema de transacciones dentro de su proyecto, pero es interesante que ustedes conozcan sobre eso. Bien. Pasamos al siguiente punto de hoy. Como le había comentado, vamos a estar dándole un vistazo a las personas que tienen pendiente alguna actividad y explicar entonces cómo va a ser la dinámica para que puedan pagar esas actividades. Bien, el quiz número 1 lo deben Benjamín Martínez y Jovelis Vega. ¿Sí? En este punto hay algunos de que sí lo hicieron, pero salieron bastante bajos y entonces yo le estoy dando la oportunidad que lo puedan hacer de nuevo para subir su nota. No significa que la nota que saquen ahora es la que va a quedar, pero por lo menos hago un promedio como por lo menos para subir un poco. Esto solo con las personas que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede hacer el quiz número 1? Benjamín Martínez y Jovelis Vega. Va a estar en reposición, o sea, va a estar habilitado mañana, viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. El quiz número 1. Igual les voy a mandar un correo por el mensajero
solo a esas 2 personas para que sepan de que pueden hacerlo en ese horario. Si no lo hacen, listo, se quedan con la nota que tienen y, o en caso del que no lo haya hecho, bueno, tiene 0. El quiz número 2, la reposición, mañana viernes también, de 7 de la noche a 12 medianoche, ¿sí? Hasta las 11:59 de la noche. Benjamín Martínez, el número 2. El quiz número 3 lo debe Antonio Franco, Benjamín Martínez y Jovelis Vega. Y ese quiz va a estar habilitado el sábado de 10 de la mañana a 11:59 de la tarde. Igual yo les voy a enviar un correo dándole esa información por el mensajero. Personas que me deben el taller número 1. Antonio Franco, Benjamín Martínez, Jovelis Vega. Tienen hasta el sábado 31 de julio, antes de la medianoche, para enviarme el taller número 1, por medio del mensajero. En el mensajero me dicen, taller número 1 pendiente. Y me envían, me adjuntan ahí en el taller. Taller número 2 lo debe Antonio Franco, Benjamín Martínez y Edir Martínez. Tienen hasta el sábado 31 de julio, antes de medianoche, para entregarme el taller número 2. El examen parcial, hay un par de personas que no lo lograron hacer, ¿sí? Benjamín Martínez, Marcelo Jaén y Jovelis Vega pueden realizar el examen parcial solo ellos el sábado 31 de julio de 10 de la mañana a 11:59 p.m. ¿Hay algunos horarios que chocan? Sí, pero deberán entonces adaptarse a esos horarios porque, bueno, ya son días hasta el sábado. Yo espero todas las actividades que tengan pendientes y después ya del domingo, el que deba la actividad el domingo ya prácticamente tiene 0. Bien, si ven el video, alguna de las personas que ve el video está aquí en esta lista. Por favor, pendiente entonces en la fecha y horario que le estoy diciendo. Igual le voy a mandar un correo por medio del mensajero para que estén atentos. Si se pierden ese día o ese horario, ya no hay otro chance más. Bien. Ahora llegó el espacio para las consultas del proyecto. No sé si los que están aquí, Víctor o Antonio, tienen consultas sobre el proyecto. ¿Van avanzando bien? ¿No tienen consultas? ¿Todo va bien? Los escucho. Profe, yo tuve un inconveniente en la consulta que usted nos pidió con respecto la cuestión de los países. Ok, espérate, déjame buscarla déjame buscar la página de la universidad para que lo veamos. Veamos aquí. Puede compartir la pantalla, profe. Yo tengo MySQL abierto para preguntar si es que así es cosa correcta o Ok, me faltó algo. espérate, ya te di permiso, pero primero déjame compartir para que me digas cuál es y después te permito compartir. Bien, estamos me dijiste las consultas, Sí, correcto, las consultas. la parte número 13, entonces ¿cuál sería la consulta? La 3, sí, la 3, Ah, las funciones SQL. creo que sería la pregunta 4, la que dice nombre de país. Escriba las Correcto. instrucciones SQL para visualizar las ciudades y los países que visitaron los clientes que compraron un paquete en el año 2021. Dice que necesito el nombre del cliente, el apellido, el nombre del paquete, el nombre de la ciudad y el nombre del país. Ok, listo. Voy a dejar de compartir para que compartas tú a ver tu consulta. Puedes compartir. Bien, ahí tienes paquetes, detalle paquetes, ciudad,
ventas y clientes. Estás uniendo paquetes y el detalle de paquetes. Okay, lo voy a correr un momentito para... Ajá. Lo que sucede es que me aparece eso. Yo diría que por el análisis es que Cristina Carucci fue a Madrid, a París y a Mónaco. Sí. Porque el paquete Europa Real dirigía a esos sitios. Exacto. Lo que no estoy totalmente es seguro si ese era lo que usted quería visualizar. Sí, porque, a ver, dice nombre del cliente, apellido, nombre del paquete, nombre de la ciudad y nombre del país. Ahí está, nombre del cliente, apellido del cliente, nombre del paquete, nombre de la ciudad, nombre del país. Y ahí lo que se quería era que compradas en el 2021. Entonces, ahí tú colocaste ya la fecha, 2021. Sí, a mí me parece que está bien. Es cierto de que se repiten algunos que quizás tu pregunta sería, se repiten. Bueno, pero es que esa persona, digamos, en ese paquete iba a 3 ciudades. Exacto. Y yo te estoy pidiendo la ciudad o el país. Te estoy Usted me pidiendo pide el nombre de ciudad y el nombre el del nombre del país. país. Sí, sí. Más Porque no sí. me pide la fecha. No me No pide te la pide la fecha. fecha. Sí, sí, solamente con que cumpla de que la venta haya sido en el 2021. Correcto. Sí, esto es correcto, eso está bien. Se repite, sí, pero es porque esa persona fue a esos países, ¿sí? Debido Cristina al paquete. Carucci, exacto, en ese paquete iba a 3 países. No, iba a 2 países, 3 ciudades. Como te pido la ciudad, me estás marcando los 3. Si yo solo te pidiera el país, quizás sí Exacto. debería salir 2 veces nada más. Sí, agruparlo por país de repente. Sí, porque ahí entonces son 2 países, pero yo te pedí la ciudad, así que va hasta ese nivel. Ok, Ciudad listo. es un nivel inferior a país, entonces te llegas hasta ese nivel y por eso se le coloca 3 veces. Esa consulta está bien, según lo que veo. Listo, listo. Uniste, Ese era, hay ahí 1, 2, 3, 4, 5 tablas, una unión, 2 unión, 3 uniones, 4 uniones. Sí, está bien. sí, lo que me sucede es que el itinerario de compra de la fecha estaba en ventas. El nombre del cliente estaba en venta, el código del cliente. Y las otras tablas eran catálogos, eran las que me brindaban la información estática. Sí. Sí, de hecho, Entonces, esa consulta que tú estás poniendo ahí es muy parecida al catálogo, que creo que también va después yo creo que va en una vista. Solamente que el catálogo, ya el itinerario te pide el orden, sí, correcto. contempla el Me número de piden el orden orden. el orden de prioridad de viaje. 1, 2, 3. Exacto, ¿dónde va primero? Porque por lo menos aquí tú estás poniendo, digamos, en el caso de Cristina Andrea Carucci. Ella fue a 3 ciudades, pero ahí no se sabe a cuál fue primero. Exacto. Ya en la consulta del itinerario, ahí sí tienes que estar en orden, por decirlo así. Inclusive, yo creo que en el itinerario sí tiene que decir qué cantidad de días se queda en cada ciudad. Correcto. Sí, dice los días O noches, o cantidad de noches, creo que dice. Ajá. día de noche, correcto. Entonces, Eso perfecto. está bien, eso que me está presentando está bien. No, Ah, que se repiten no quiere decir que está mal. Quiere decir que así es es que la data está así. yo lo que hago es que lo que hacemos, pues estamos haciendo, porque este trabajo lo estoy haciendo en grupo con otros compañeros, es que cargamos la información en MySQL y vamos corriéndola para visualizar cómo Sí, nos queda. no, está perfecto, es que así debe ser. Así garantizas, casi garantizas de que lo estás haciendo bien, de que todo te está saliendo bien. Ok. La otra consulta que sí teníamos era que aquí en los los procedimientos almacenados, pues, Sí. Ujú. solamente le tendríamos que poner el código de SQL de la creación del procedimiento o también tenemos que poner el CAD. No, solamente el procedimiento. O sea, por el call lo voy a hacer yo. O sea, digamos yo cuando lo voy a ejecutar, ya yo hago el call y verifico que salga. Ok, No es listo. necesario que ustedes hagan el call haciendo una llamada porque ustedes no saben qué parámetros yo quiero colocar, pues. Listo. Es como un programa, o sea, tú me entregas el programa y yo lo ejecuto y coloco los datos que quiera. Entonces, como el procedimiento almacenado es un programa,
los parámetros los coloco yo, pero sí, lo que necesito es el procedimiento almacenado, desde el delimiter hasta el end, o sea, todo el procedimiento, ¿no? Ok, listo. Y yo me encargo entonces allá de ejecutarlo y a ver si todo sale bien. Ah, ok. Listo, profesor. Esa era mi consultita. Dale, perfecto. Puedes dejar de compartir y a ver si el otro compañero. Ah, bueno, ya no está otro compañero. Se fue. Listo, entonces, bueno, si no tienen más consultas, vamos a quedar hasta acá. Tienen hasta, ¿qué día les dije yo? Déjame ver la pantalla. ¿Hasta qué día estaba esto? Creo que hasta el sábado 31. Sí, tienen hasta el sábado 31 para, para entregar. No se olviden, por favor, entregar el backup. ¿Sí? No solo con que entreguen todo, sino que el backup tiene una cantidad de puntos importantes ahí también, así que recuerden hacer el backup antes de hacer la entrega final. Es de data y estructura, ¿correcto? Sí, de data de estructura. Sí, data de estructura y ya, ese es un archivo .sql que es el que me envían ahí dentro del paquete. Listo. Bien, estimado, entonces quedamos así. Entonces, el próximo sábado espero su proyecto final y ya yo estoy subiendo, a partir de mañana voy subiendo las notas de todas las actividades. Listo, profesor. Que tenga buena noche. Igual, hasta luego, chao.